Picasso ha sido sin duda el artista más influyente del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI. El escritor, historiador y periodista Paul Johnson ha dicho también que es el estafador artístico de mayor éxito del siglo. Y para seguir abriendo boca, citaremos también lo que sobre Picasso opinaba el que fue uno de los psiquiatras más importantes del siglo XX, si no el más importante, Carl Gustav Jung, que decía: me estoy refiriendo a esa personalidad en Picasso que sufre el destino infernal, a ese ser humano que no se enfrenta con lo diurno, sino que fatalmente se encara con la tiniebla, que no obedece al ideal de lo bueno y lo bello reconocido, sino a la demoníaca fuerza de atracción de lo feo y lo malo, velando la claridad meridional, la vida del día con nieblas del Hades, infectándola con letal descomposición y reduciéndola finalmente como un seísmo a fragmentos, grietas, residuos, harapos, escombros y conjuntos inorgánicos. Picasso y la exposición de Picasso son fenómenos de la época. Sigamos completando la idea que Jung tenía sobre la pintura de Picasso, que la comparaba con la que realizaban precisamente sus pacientes esquizofrénicos. Decía: entre los pacientes pueden distinguirse dos grupos, los neuróticos y los esquizofrénicos. El segundo grupo, los esquizofrénicos, suministra figuras que en el acto se revelan como ajenas al sentimiento. En todo caso, no nos transmiten sentimientos dotados de unidad, armónicos, sino sentimientos contradictorios o total ausencia de sentimientos. En lo puramente formal predomina el carácter de despedazamiento que encuentra expresión en las llamadas líneas de fractura, es decir, una especie de grietas de psíquica recusación que hienden la figura. Esta nos deja fríos, o nos espanta, o nos produce una sensación de asombro por su desconsideración paradójica que conturba nuestros sentimientos y nos parece horrible o grotesca. Picasso pertenece a este grupo, y añade Jung una nota. Con esto no se pretende que todo el que se incluya en uno de estos dos grupos sea un neurótico o un esquizofrénico, sino solo una predisposición o hábito sobre cuya base una grave complicación psíquica podría producir una esquizofrenia. Y aún concluye Jung sobre este tipo de arte, diciendo: nada halaga al espectador, todo le es esquivo, se le aparta e incluso un rasgo casual de belleza diríase un imperdonable retardo en el desvío. Se busca lo feo, lo enfermizo, lo grotesco, lo incomprensible y lo frívolo, no para expresar, sino para encubrir. Estamos ante un espectáculo que puede prescindir del espectador. Con estas reflexiones de Jung estamos construyendo, digámoslo así, un marco de ideas que después nos pueden servir cuando nos adentremos más sistemáticamente en la vida y en la obra de Picasso. Y ya puestos, pues completaremos este marco de citas previo al análisis más concreto de la obra de Picasso con alguna otra cita de quien es nuestro referente máximo,
Ortega y Gasset. La primera de esas citas alude al significado general del arte moderno o arte de vanguardia. Decía Ortega en 1933: hace ya no pocos años advertía yo que el hombre había perdido su fe en el arte y que las dos generaciones últimas tomaron la actitud exasperada de hacer arte con lo que el arte había siempre dejado fuera por inservible, con la última periferia de la vida humana en que ésta confina con la pura imbecilidad, a saber, con los sueños, con los retruécanos y la ecolalia, con la demencia, con las inversiones sexuales, con la puerilidad, con la arbitrariedad como tal. Ya entonces califiqué el arte como l'art de raccommoder le reste, como arte de arreglarse con lo que queda, con el residuo y el detritus. Y en 1946, haciendo un repaso de las ruinas por las que a sus ojos atravesaba entonces el mundo, escribe Ortega: está en ruinas casi todo, desde las instituciones políticas hasta el teatro, pasando por todos los demás géneros literarios y todas las demás artes. Está en ruina la pintura, sus escombros son el cubismo. Por ello, los cuadros de Picasso tienen un aspecto de casa en derribo o de rincón del rastro. Está en ruina la música. El Stravinsky de los últimos años es un ejemplo de detritus musical. Stravinsky, precisamente, compartió tareas con Picasso en algún momento, cuando ambos preparaban, cada uno desde su parcela, un espectáculo de ballets. Bien, pues empecemos ya a trazar la trayectoria del arte de Picasso, que, como iremos viendo, estaba inextricablemente unida a su trayectoria vital. Él mismo, Picasso, afirmó numerosas veces que la pintura le servía como diario íntimo. Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga en 1891. Desde pequeño odiaba ir a la escuela y su aprendizaje académico fue lamentable. Josep Palau y Fabre cuenta en su biografía de Picasso que a los 86 años aún afirmaba no saber de corrido el abecedario y que no se explicaba cómo consiguió aprender a leer y a escribir y, sobre todo, a contar. Esto no viene a significar, evidentemente, un déficit intelectual congénito en Picasso, pero sí un déficit en su capacidad de comunicación y de sociabilidad que le impedía integrarse en la actividad escolar. Efectivamente, Pablo, siendo pequeño, se negaba también a participar en los juegos con los otros niños. Sin embargo, la búsqueda de algo a través de lo cual llegar a ser significativo y conseguir superar nuestra inicial inferioridad, la que a todos nos caracteriza cuando empezamos a vivir, él consiguió desarrollarla también desde muy pequeño, esa compensación de esa inferioridad de partida. Y lo consiguió a través del dibujo y de la pintura. Tuvo la suerte de encontrar un primer estímulo y un primer maestro en su padre, que era un discreto pintor de estilo académico
no malo del todo, ni mucho menos, que sin embargo vivió con entusiasmo los primeros pasos y los progresos de su hijo. Los primeros progresos, al menos. Con 14 años, Picasso pintó estos lienzos sorprendentes para su edad. Niña descalza y El mendigo del gorro. Con 15 años realizó una muy meritoria pintura también al óleo, La primera comunión, seguida poco tiempo después de otra pintura al óleo no menos destacable, Ciencia y caridad. Seguía con estas pinturas de corte académico el camino que su padre le marcaba. Y en 1895, cuando Pablo tenía 14 años, en un gesto simbólico y muy significativo, el padre, le dio a su hijo sus pinceles y sus colores, como haciéndole entrega de unos recursos para los que el hijo demostraba estar más cualificado incluso que él mismo. Ese mismo año, cuando tenía 14 años, la familia, siguiendo destinos laborales de don José, del padre, fue a vivir desde La Coruña, en donde estaba viviendo, a Barcelona. En el viaje pasaron por Málaga, en donde vivía la familia, y allí tuvo tiempo de hacer un también meritorio retrato de la tía Pepa, hermana de su padre. En Barcelona, su padre consiguió matricularle en la Llotja, la Lonja, la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Deberías dedicarte al arte religioso, le aconsejaba su padre, que le explicaba que los temas sagrados estaban de moda. Y efectivamente, durante su primer año en Barcelona, Pablo, obediente, se dedicó a la pintura religiosa, con alguna ampliación hacia otros temas, pero dentro, todos ellos, del esquema académico al que su padre le empujaba. Con esos cuadros se dio a conocer y así pudo constatar que podría vivir de su pintura. Pero, como sabemos, la adolescencia es una edad difícil, en la que uno, buscando afirmar la propia identidad, se suele alejar del modelo materno. En el caso de Pablo Ruiz Picasso, la ruptura fue brusca. Para empezar, en su modo de vida, que comenzó a derivar hacia el desorden. Desorden moral, para empezar, que pues conoció y se hizo amigo de su condiscípulo, Manuel Pallarés, 5 años mayor de él, y de familia con posibles, que le llevó reiteradamente a visitar burdeles. Pablo tenía entonces 15 años. Pallarés se hacía cargo de los gastos en estos burdeles. Durante años, Pablo se hizo asiduo de ellos, de los burdeles. No solo en Barcelona, sino también después en París, sobre todo antes de la guerra de 1914. En 1897, Pablo tenía entonces 16 años, se inauguró en Barcelona un nuevo cabaret, Els Quatre Gats, Los Cuatro Gatos, local que todavía existe y que entonces se convertiría en el lugar de reunión de los artistas y literatos bohemios y marginales de la Barcelona de entonces. Pablo, mientras tanto,
Pasó 8 o 9 meses en Madrid. Se trataba de que siguiera los cursos de la Academia Real San Fernando, la más prestigiosa de toda España en cuestiones de arte. Pero acogió aquellas enseñanzas con la misma displicencia que las que le había transmitido en la lonja barcelonesa, hasta el punto de que la asignación que le pasaban sus tíos de Málaga, los hermanos de don José, le pasaban esa asignación para que llevase adelante sus estudios, pues al final se la retiraron y solo mantuvo la asignación de su padre, que era el que menos dinero tenía. Su salud y su aspecto físico fueron castigados por la vida bohemia y desordenada que llevaba, como se puede intuir a partir de un autorretrato suyo de 1896. En 1898, en 17 años, regresó a Barcelona, al hogar familiar, y allí su amigo Pallarés, al verle tan desmejorado, le invitó a pasar un tiempo en una finca que tenían sus padres en Horta, un pueblo de la zona rural de Tarragona. Allí estuvo 8 meses. Dispuesto a experimentarlo todo, como buen artista bohemio y que pretende romper con todo lo convencional, tuvo, según cuenta una de sus biógrafas, una experiencia homosexual con un joven pintor gitano de 15 años que los acompañaba, a Pallarés y a él. Cuando regresó de Horta a Barcelona, había cambiado claramente, como demuestra su autorretrato de entonces. Pablo se negó a volver a la llotza, a la lonja. En adelante dejó de firmar sus cuadros con su nombre completo y pasó a hacerlo como Picasso, lo cual parecería tener sentido comercial y artístico, porque efectivamente Ruiz es un apellido vulgar y Picasso tenía un mayor impacto, el apellido de su madre. Pero en aquel contexto parece que tenía un mayor significado que el estrictamente comercial o artístico. Y así lo entendió su padre, que se sintió profundamente afectado. Los temas de sus pinturas de entonces, los que hizo en Barcelona y poco después en París, resultaban, por entonces, ser plasmación de una morbosa atracción por los aspectos más marginales y miserables de la vida y de las cosas. Mendigos, gente desesperada y desdichada, prostitutas, enfermos. Sus pinturas, por otro lado, empezaban también a desfigurarse, a emborronarse. Estaba sin duda expresando con esa manera de dirigir su mirada hacia las zonas más oscuras del mundo, por donde estaba yendo su carácter, su personalidad, el carácter de una persona que había optado por salirse de la norma y por repudiar toda forma de orden. El sarcasmo, las burlas y las bromas pesadas de las que hacía uso en sus relaciones con sus amigos, evidenciaban, sobre todo con sus amigos, evidenciaban también su escasa capacidad para la empatía, que, sin embargo, hubo de hacer compatible durante toda su vida con un exacerbado miedo a la soledad.
De todas formas, parece evidente que conseguía hechizar de alguna manera a sus amigos, atraparlos con una especie de fuerza mágica que emanaba de él, poder este del que a menudo abusó. El padre de Pablo Picasso se lamentaba de toda esta situación diciendo: mi hijo tiene el talento para hacer una buena carrera como pintor. Puede convertirse en el gran artista clásico de su generación y va a desperdiciar su vida sin tener un duro en la Bohemia de Barcelona, donde hay algunos pintores simpáticos e interesantes, pero que andan a dos velas. Todavía en Barcelona, en 1899, compartió un taller con su amigo Carles Casallema, joven artista de su misma edad, procedente de una familia burguesa y que pagaba casi todo el alquiler del local, del estudio. Era este Casallema una persona psicológicamente muy frágil, exaltado, que había abrazado con entusiasmo las ideas anarquistas de su padre y al que le gustaba participar en los disturbios, hasta el punto de que llegó a golpear a un policía una vez con la porra que le había arrebatado. Un personaje, por tanto, que encajaba bien con el trozo de mundo desordenado y anticonvencional que Picasso había decidido atender y priorizar. En febrero de 1900, 19 años, Picasso recibió una autorización oficial para representar a España en la Exposición Universal de París. Hacía mucho tiempo que él deseaba irse a París. No solo él, sino muchos de sus bohemios amigos que veían en la ciudad de la luz el mejor destino al que podía dirigirse un artista con ganas de triunfar. Así que allí se marchó, en compañía de Casallemas. Pallarés, el otro amigo, se uniría a ellos más adelante. Allí, en París, continuaron llevando una vida desordenada y bohemia. Aunque Picasso, en aquella etapa inicial, encontró enseguida marchantes que le garantizaron unos ingresos. El ambiente en el que se reconocía Picasso quedó bien expresado en la comparación del cuadro de Renoir, Le Moulin de la Galette, un cuadro que Picasso admiraba, con la versión del mismo que hizo él. Mientras Renoir representaba la sala de baile en pleno día, en el jardín y con el destello de los colores, dando la impresión de la alegría de vivir, Picasso prefiere evocar a los bailarines de noche, en el interior del local, salpicando la penumbra de la sala con luces amarillas, confusas y vagamente amenazadoras. Los trajes de los hombres, de los bailarines, oscuros. Las caras, a diferencia de las de Renoir, expresan, cosa extraña en estos locales dedicados al esparcimiento, una especie de maldad crispada, más bien siniestra. ¿Hacia dónde se dirigía el foco visual de Picasso?
queda bien expresado asimismo con su cuadro de 1900, El abrazo. Conocieron entonces Picasso y sus amigos, había un grupo de amigos sobre todo catalanes allí en París, conocieron a unas chicas desvergonzadas que trabajaban de modelos para los artistas. En el reparto a Picasso le tocó en principio una tal Odette y a Casagemas le tocó Germaine Gargallo, de la cual se enamoró locamente, pero a la que no podía satisfacer sexualmente porque era impotente. Desesperado por una situación para la que evidentemente no encontraba ninguna salida, había empezado a beber Casallema y se quedaba postrado durante horas en la silla. En las Navidades de 1900, Casagemas y Picasso regresaron a Barcelona a pasar las fiestas con sus familias, pasaron por Málaga y después Casagemas regresó unas semanas a Barcelona y luego de nuevo a París. Mientras que Picasso, un poco harto por entonces de su amigo, fue de nuevo a Madrid, donde siguió pintando principalmente prostitutas y señoras de compañía, como La mujer de azul. Un autorretrato de 1901 lo muestra famélico, con el rostro demacrado y la mirada desengañada. Parece tiritar de frío, con las manos hundidas en los bolsillos del delgado gabán. Efectivamente, en mi vida he pasado tanto frío, confesó Picasso al cabo de un tiempo. Un día le llegó la noticia trágica de que su amigo Casagemas se había suicidado en París. Había sido la noche del 17 de febrero de 1901. Un par de días antes había regresado a París, Casagemas, obsesionado como estaba por Germaine, a la que escribía 2 veces al día sin que ella le contestase. Además, Germaine estaba legalmente casada con un tal Monsieur Florentin. La mujer explicó claramente y amablemente a Casagemas que aunque no quería ni oír hablar de matrimonio, sí le gustaría seguir siendo para él la mejor de las amigas. Aquel domingo, 17 de febrero, estaban cenando en un restaurante varios amigos allí en París. Entre ellos estaban Germaine y Casagemas. Se desató una discusión y Casagemas sacó una pistola de su bolsillo. Y gracias a que Germaine inició un movimiento de huida, evitó la bala que iba destinada a ella, pero se desmayó y cayó al suelo. El muchacho, Casagemas, creyendo que la había matado, acto seguido se disparó un tiro en la sien. Picasso, no especialmente afectado por esto, regresó a Barcelona y se dedicó a preparar una exposición que de su obra había acordado realizar en París el prestigioso marchante Ambroise Vollard para el mes de junio. Exposición que finalmente tuvo una buena acogida. Una vez en París, cuando ya fue a preparar la exposición, Picasso, Germaine, la mujer por la que se había suicidado Casagemas y a la que siempre Picasso había deseado, ahora que tenía el campo libre, pasaría a convertirla en su amante.
una peculiar manera de sobrellevar el duelo por la trágica muerte de su amigo. Además de que, para conseguir ser amante de Germaine, tuvo que eliminar la competencia de otro de sus amigos, Manolo, del que Germaine se había hecho amante desde la noche misma del suicidio de Casagemas. Muestra todo esto el tipo de subcultura y de peculiar sentido moral que se respiraba en los entornos de las vanguardias literarias y artísticas en las que Pablo Picasso estaba inserto y que, como iremos viendo, incluso vamos viendo ya, no era ajeno al contenido de su pintura. De todas formas, en una especie de exorcismo por los sentimientos que la muerte de Casagemas le produjo, pintó diversos cuadros que tenían que ver con la muerte de su amigo como tema central. Uno en el que se mostraba la cabeza de su amigo con la herida en la sien. Otro, el entierro de Casagemas, donde, parodiando el entierro del conde de Orgaz, del Greco, Pablo representa, en lugar de santos y el ángel que lleva al conde al cielo, a prostitutas y mujeres desnudas que, en ascensión bufonesca y un tanto blasfema, escoltan al joven, quien por su impotencia se vio privado en vida de ellas. La exposición de Boyard, encabezada por un orgulloso autorretrato que tituló Yo Picasso, sirvió para que Picasso conociese a una persona que iba a desempeñar un importante papel en su vida, el poeta Max Yakov, homosexual, que se enamoró platónicamente de Picasso y que se convirtió en un apasionado admirador de su obra. Conmovido, asimismo, por su desdichada situación económica de entonces, Max Yakov lo invitó a Picasso a compartir su habitación. La cama la usaban a horas diferentes cada uno. No había mezcla de este uso con el asunto sexual. Durante este periodo, Picasso comenzó a usar el color azul de manera sistemática, color que, según decía a sus amigos, iba asociado al luto, aunque era el mismo azul que, entre otros, por entonces había utilizado su admirado Cézanne, o el Greco, que volvía a estar de moda y cuyos lienzos había ido a ver a Toledo el mismo día en que Casagemas se suicidó. Por eso pintó el entierro de Casagemas, imitando también al entierro del conde de Orgaz. En general, en esta fase azul de su pintura, Picasso fue cada vez más pintor de la miseria humana. Su autorretrato azul muestra a un joven de 20 años con los rasgos de un hombre prematuramente envejecido, cansado y desencantado. Los títulos de sus cuadros de entonces resultan muy sugerentes. Pobres a la orilla del mar, Matrimonio de pobres, Viejo guitarrista ciego, La comida del ciego. En la vida, la tela más famosa de su época azul, casi todos sus personajes parecen soportar un peso, con excepción de La vida, por el que se pagó un precio respetable en 1923, sus pinturas azules dejaron de atraer al público y a sus marchantes.
La boda de Pierrette fue la última obra pictórica del periodo azul. Las mujeres seguían pasando por la vida de Picasso de una manera consistente. Los lazos con Germaine, la mujer por la que se había suicidado Casagemas, fueron aflojándose y mantuvo desde entonces relaciones una tras otra, especialmente con modelos como la Blanche, que aparece en el baño o en la habitación azul. En 1904, Picasso conoció y convirtió en su amante a Fernande Olivier, que trabajaba como modelo y que había tenido antes innumerables aventuras. Aunque Picasso seguía viéndose con su anterior amante, Madeleine, y con otras más, Fernande se mudó por fin a casa de Picasso en el famoso Bateau Lavoir, un gran edificio que compartía con otros artistas en 1905. La relación con Fernande se mantuvo 7 años, hasta 1912, cuando Pablo cumplió 31 años. Fueron años de vida muy austera y con serias dificultades económicas. En el libro que escribió Fernande, habla del extremado desorden que había en la casa y en el taller y de la falta de cuidado corporal que resultó ser proverbial en Picasso. Ese desorden ambiental y corporal ayuda a entender que algo íntimo correlacionaba con el desorden y que eso se trasladaba a la hora de escoger las temáticas marginales y miserables de sus pinturas. Y más tarde pasaron a reflejarse también en sus pinturas cubistas y en los collages. Por entonces, asimismo, Picasso consumía opio, algo que estaba de moda en los ambientes literarios y artísticos de París. A finales de 1904 y principios de 1905, la pintura de Picasso empezó a evolucionar. Comenzó el conocido como periodo primero azul-rosa y después rosa propiamente dicho. El mundo hacia el que se enfocaba su mirada artística y vivencial ya no era tan trágico como en el periodo azul, pero todavía sus pinturas estaban impregnadas de melancolía. La presencia de Fernande y el hecho de sentirse asentado en París había sido la cuarta y definitiva vez que asomaba por esta ciudad, y afincado de manera estable en el Bateau Lavoir, fueron factores determinantes de este cambio en sus pinturas. Nuevos personajes emanaban en la pintura de Picasso, entre ellos sobre todo el arlequín y también los personajes circenses, acróbatas y saltimbanquis. La vida errante y vagabunda de esos personajes le resultaba especialmente atractiva. La obra más importante de este género fue La familia de saltimbanquis. Por entonces, Picasso conoció a Gertrude Stein y a su hermano Leo. Gertrude era homosexual, no había vinculaciones posibles en el tema sexual. Gertrude y Leo eran dos adinerados estadounidenses
con quienes mantendría una duradera amistad hasta la muerte de Gertrude en 1946, y que con repetidas compras de sus cuadros le sacaron a Picasso definitivamente de la miseria. La primera pintura que compraron fue La niña con la cesta de flores, y supuso la transición de un bohemio empobrecido a principios de 1905 a un artista exitoso a fines de 1906. Gertrude y Leo pagaron 150 francos por aquella pintura. Esta pintura está catalogada hoy como una de las pinturas más caras, después de lograr un precio de 115 millones de dólares cuando se vendió en una subasta en mayo de 2018. Actualmente, este es el tercer cuadro de Picasso que ha alcanzado más alta cotización. La pintura más cara suya sería Las mujeres de Argel, pintada en 1955, que se vendió en 2016 por 160,8 millones de euros, el precio más alto alcanzado nunca en una subasta. Por El sueño se pagaron 120 millones de euros en 2013. Por Desnudo, hojas verdes y busto se pagaron 106,5 millones de dólares, unos 80 millones de euros en 2010. Picasso tenía 50 años cuando lo pintó este último cuadro. Por Dora Maar, con gato, en fin, se pagaron 75,5 millones de euros. En conclusión, podemos decir que el mundo está como una puñetera chota. Picasso pintó un retrato de Gertrude Stein que se hizo famoso. Aunque a menudo los retratos los hacía Picasso rápidamente y muchas veces de memoria, con este hizo posar a Gertrude más de 80 sesiones. Al finalizar, la mujer manifestó que no era un cuadro muy halagador y que no se parecía a ella. Es conocida la respuesta de Picasso: algún día se le parecerá. Menos mal que aún no había iniciado su etapa cubista y no tuvo que decir eso mismo con un retrato como los que hizo de sus mujeres, como este otro de Dora Maar. Con mi retrato se terminó la época rosa, dijo Gertrude Stein, que por otro lado presentó a Picasso a Matisse. Ambos pintores se entusiasmaron el uno con el otro, aunque no se dedicaron especial simpatía, puesto que la competencia entre ambos era mayor que esa admiración mutua. Verano de 1907. Picasso rompe todos los moldes y pinta el cuadro más representativo del arte moderno, Las señoritas de Avignon, inicialmente denominado el Burdel de Avignon, haciendo referencia al barrio de Barcelona en el que estaba un burdel que él, Picasso, visitaba de joven. Leo Stein, el hermano de Gertrude, tachó la obra de espantoso estropicio. Estamos de acuerdo. Y Matisse no pudo disimular su furia. El muy desgraciado,
dijo, ha querido ridiculizar la pintura moderna. Ahí ya no estamos tan de acuerdo. En muchos sentidos, la señorita d'Avignon es una obra paradigmática que abrió el camino a la posterior pintura cubista y que sirve de explicación del significado o falta de significado de esa clase de pintura que vinieron a culminar el proceso que ya venía anunciando Picasso de maneras menos abruptas con su pintura anterior y que, al contrario de lo que dijo Matisse, vienen a culminar la trayectoria que desde mucho tiempo antes se venía preparando y de la cual el arte moderno es el resultado último. Debemos detenernos aquí, por tanto, y abrir un paréntesis explicativo, porque en esta obra están concentradas todas o casi todas las claves del arte moderno. Empecemos, pues. Nadie duda de que Picasso tenía un gran dominio técnico de la pintura, como hemos visto que demostró desde muy joven. Pero no es este el aspecto que ahora toca resaltar, sino el que hace referencia al hecho de que la trayectoria de su pintura, especialmente a partir de la señorita d'Avignon, viene a servir de culminación a una clase de arte que, llegado a este punto de exacerbación, demuestra haber desembocado en el absurdo y en el esperpento. Esta trayectoria artística de la que hablamos se superpone a una forma de estar en el mundo que, según el sociólogo e historiador Norbert Elias, ha venido estableciéndose a lo largo de la modernidad y que ha conducido al hombre occidental a encerrarse cada vez más en sí mismo. Es decir, que ha conducido hacia el homo clausus, decía Norbert Elias, el ser humano como ser aislado y encerrado en su propio interior, frente a todo aquello que está fuera. En este tiempo, sigue diciendo Elias, en el centro del universo humano se encuentra cada persona sola, concebida como un individuo que en último término es absolutamente independiente de los demás. Las sociedades europeas modernas, hay que entender que se puede ampliar la idea a la sociedad occidental en general, sostienen una imagen del hombre en la que su propio yo, su auténtico yo, es algo encerrado en el interior, separado de todos los demás hombres y cosas. Se trata, pues, de un hombre que se dirige hacia la realidad, mirando ésta con desapego creciente, tratando de suplantarla no ya con sus propias y exasperadas fantasías, sino, en último término, también con delirios o utopías. Porque, como dijo precisamente Picasso, cualquier cosa que puedas imaginar es real. O simplemente a lo que se llega es a la desconexión de la realidad, de la efectiva realidad. Vendría a quedar expresada esta manera de mirar, de instalarse en la realidad, en aquello que ese protoartista del arte que denominamos moderno, Charles Baudelaire, decía cuando afirmó que la sensatez
nos dice que las cosas de la tierra bien poco existen y que la verdadera realidad solo está en los sueños. Y podría servir también aquí citar al romántico alemán Novalis cuando decía: defino el mundo en la medida en que me defino a mí mismo. Y concluía: todo me conduce de nuevo hacia mí mismo. Pero no hay que ir tan lejos. El mismo Picasso dijo también: cuando vas derecho a por algo, solo te tienes a ti mismo. El sol es un millar de rayos en tu vientre. Todo lo demás no es nada. Advirtiendo todo esto, Ortega observó que en este tiempo nuestro el artista se ha cegado para el mundo exterior y ha vuelto la pupila hacia los paisajes interiores y subjetivos. Contradice así el artista moderno los presupuestos que el mismo Ortega establecía cuando dijo que el primer mandamiento del artista, del pensador, es mirar bien el mundo en torno. Cuando esta manera de instalarse en el mundo adquiere cierto punto de exacerbación, resulta ser la propia del temperamento esquizoide, una manera de ser que, añadida a una crisis vital grave, daría como resultado la esquizofrenia. Recordemos aquí lo que al principio del vídeo vimos que decía Jung sobre la semejanza entre la pintura de Picasso y, hay que entender sobre todo a partir de las señoritas de Aviñón, y la de sus pacientes esquizofrénicos. La esquizofrenia la definía el psiquiatra existencial Eugene Minkowski como una pérdida de contacto vital con la realidad. Ese es el último extremo al que se llega por la vía que empezó a transitar el Homo clausus de Norbert Elias, el hombre encerrado en sí mismo, y que caracteriza a la modernidad. La conclusión hacia la que se va apuntando es la de que el arte moderno y de vanguardia, así como ramales muy decisivos de la cultura contemporánea, están transitando por este camino, el que permitiría definirlos como un arte y una cultura esquizoides. La primera repercusión de esta forma de instalarse o desinstalarse en el mundo es la que afecta a la desconexión emocional respecto de ese mundo. Por eso, por ejemplo, los personajes de los cuadros de Picasso, especialmente a partir de la etapa cubista, manifiestan frialdad, ausencia de emoción y de empatía. Su amigo y crítico de arte de Picasso, Guillaume Apollinaire, decía precisamente: Picasso estudia un objeto como un cirujano hace la disección de un cadáver. Caracteres estos que venían a sustentarse en los que eran propios de la personalidad del mismo Picasso, sobre lo cual hay muchos ejemplos en su biografía, pero aquí nos conformaremos con reseñar aquella opinión que sobre él expresó la famosa modista Gabrielle Chanel, más conocida como Coco Chanel, que trató a Picasso a lo largo de años y del que dijo: era malo, me fascinaba,
a la manera de un gavilán. Me daba un miedo espantoso. Lo notaba cuando llegaba. Algo se encogía en mí. Ahí está. Antes de verlo ya sabía que se encontraba en la sala. Luego lo distinguía. Tenía una forma de mirarme. Me ponía a temblar. Esa falta de emotividad y de empatía se traduciría también en la costumbre de castigar con sus sarcasmos y crueldades varias a las personas que Picasso tenía más cerca. Uno de ellos, uno de los que más trató con él, y que fue su amigo y en dos momentos temporales diferentes su secretario personal, Jaume Sabartés, le describió como tacaño, autoritario, lunático, colérico, cobarde, sádico, ingrato y mucho más. El retrato que hizo Picasso de él, de Sabartés, no fue tampoco muy caritativo. Por otro lado, aquella desconexión, aquella pérdida de contacto vital con la realidad que vimos que caracteriza a las personalidades esquizoides y al arte emanado de ese tipo de personalidades, viene a encajar en lo que Ortega denominó deshumanización del arte, lo cual significa que se pretende prescindir en la percepción de la realidad y consiguientemente en los motivos y en los temas del arte, se viene a prescindir de todo aquello que aporta la interpretación, la construcción que hace la mente, esto es, la humanización de esa realidad y de ese arte. La realidad pasó a entenderse solo como aquello que inmediatamente nos dan los sentidos, lo que exclusivamente se puede ver y tocar. Ciertamente, por ejemplo, una cabeza humana nunca es accesible enteramente a la vista. Si la vemos de perfil, no la estamos viendo de frente. El rostro humano, como totalidad, es en realidad una construcción. Así se entiende que Picasso, en su labor de deshumanización del arte, dijera: ojalá pudiéramos quitarnos el cerebro y usar solamente nuestros ojos. Algo semejante a lo que desde la parcela de la literatura también dijo Fernando Pessoa, otro artista moderno, el cual afirmaba en un poema: el mundo no se hizo para pensar en él. Pensar es estar enfermo de los ojos, sino para al mirarlo estar de acuerdo. ¿Y qué ocurre cuando prescindimos de toda construcción mental, de lo que añadimos con nuestra mente ordenadora a eso que nos dan los ojos y los sentidos en general? Ortega decía que si no hubiera más que un ver pasivo, quedaría el mundo reducido a un caos de puntos luminosos. Un ver pasivo, dice nuestro filósofo, o sea, aquel en el que no intervenimos con nuestras construcciones mentales sobre lo que estrictamente percibimos con los ojos. Esa es precisamente la forma de ver del bebé, antes de que su mente pueda conjuntar esos caóticos puntos luminosos que ve y que todavía no puede darles forma. El mundo era, a los ojos de ese bebé, un caos en el que todavía no hay ni arriba ni abajo, ni delante ni detrás, ni antes ni después. En la fase inmediatamente posterior
lo que ese bebé, ese ser que, como quería Picasso, no puede contar con su cerebro y todavía insuficientemente desarrollado, lo que ese bebé, digo, es capaz de ver son fragmentos. Un ojo por aquí, una nariz por allá, una pierna por acullá. Todavía no interviene su cerebro, su mente, conjuntando esos fragmentos hasta conseguir dar forma, por ejemplo, a una figura humana. Ortega decía: los objetos sensibles dan solo una cara cuando les vemos. El resto, la integridad del objeto, es una construcción nuestra, un pequeño edificio ideal que instauramos tomando como materiales los trozos de él que hemos visto. Porque, dice también Ortega, por mundo entendemos la ordenación unitaria de los objetos, es decir, de lo que nos aportan los sentidos, por tanto, la conjunción de los fragmentos que nos dan las impresiones sensoriales en una unidad significativa. Picasso, que pretendía haber llegado a esa primitiva forma de mirar que antecede a cualquier construcción mental, decía por eso que a los 12 años sabía dibujar como Rafael, pero necesité toda una vida para aprender a pintar como un niño. Esta forma de mirar del niño pequeño, del bebé, es en fin la forma de mirar propia también de quien, como decía Minkowski, ha perdido el contacto vital con la realidad. En el caso del bebé todavía no ha tomado, no ha adquirido esa conciencia, ese contacto vital con la realidad. Por tanto, no se incorpora a esa realidad implicándose en ella, humanizándola. La ve como algo ajeno, extraño en suma, como la ven los esquizofrénicos o los esquizoides. No estamos diciendo aquí, desde luego, insistimos en ello, que Picasso sufriera un trastorno esquizofrénico, por supuesto, pero sí podemos desde aquí situar las claves para empezar del cubismo, que escinde los objetos en fragmentos, como se hace en esta forma de mirar previa a la intervención de la mente. Ese cubismo atravesó con Picasso y Georges Braque dos etapas: el cubismo analítico y el cubismo sintético. En este último se incorporaron a la representación artística elementos ajenos a la pintura: telas, papeles de periódico, cristales, arena. Reflexionemos un momento sobre el significado de esto. Si partimos de la diferenciación entre materia y forma, lo que los sentidos nos dan de la realidad sería su materia. La mente sería, mientras tanto, la encargada de construir las formas. Ortega decía precisamente sobre esto: muy probablemente es la materia aquella porción de realidad que más próxima se halla a ser, en efecto, un caos. Y es así, porque estamos pensando en la materia pura, la que aún no ha incorporado alguna clase de forma. El arte, bajo la férula de Picasso, acompañado esta vez de Braque, regresa hasta la materia, hasta ese punto en el que su realización se lleva a cabo como lo que Ortega vimos que decía, como l'art de raccommoder le reste, como arte de arreglarse con lo que queda,
con el residuo y el detritus. Picasso llegó a decir a Romuald Dorr de la Sucher, arqueólogo y conservador del Museo de Antibes, que si no tuviera tierra pintaría con las hojas y si no tuviera ni una sola hoja pintaría con mierda. Y no hablaba por hablar. Efectivamente, su nieta, Diana Bisbayer Picasso, hija de Maya, la segunda hija a su vez que tuvo Picasso, contó que mi abuelo usó un cotonete, un palillo recubierto de algodón, con heces de su hija Maya, mi madre, entonces de 3 años, para pintar una manzana en la pieza Still Life de Naturaleza Muerta de 1938. Cuando todo se reduce a materia, ya no hay jerarquías. La jerarquía es una construcción de la mente humana. Todo es intercambiable, vale todo como recurso a partir del cual hacer arte. Arte o como quiera que se llame. Así, en los papier collé, los papeles pegados, o los cuadros que incluyen telas, periódicos o arena de Picasso y de Braque, en ellos todo vale, porque cualquier interpretación es posible cuando se ha desechado el valor de cualquier interpretación. De ahí la costumbre de Picasso de recoger de la arena de la playa los detritus, conchas, maderas, guijarros curiosos, huesos, cualquier cosa que el mar desechara para hacer con ellos después sus composiciones. Valía también lo que encontrara en la basura, como cuando hizo su famosa cabeza de toro con el sillín y el manillar de los restos de una bici. Se estaban anticipando de esta forma, se estaban anticipando Picasso y Braque a los ready-made de Marcel Duchamp, en los que también valía como arte cualquier cosa. Y en fin, Picasso estaba anticipándose a sí mismo a la obra máxima de Piero Manzoni, Mierda de artista, 90 botes que el artista, entre comillas, en cuestión, llenó con sus propios excrementos y que, como era de esperar, en una obra culminante de la trayectoria del arte moderno, esa que preludía Picasso, pasaron a formar parte del fondo de los grandes museos de arte, por ejemplo, el MoMA de Nueva York. Como curiosidad, digamos que por uno de esos botes de mierda se pagaron en una subasta en Milán, en 2016, 275.000 euros. Insisto, el mundo está como una chota. Esta característica del arte, que en su forma original fue propia de Picasso, se apoyaba también en características personales suyas. El desorden en sus diferentes talleres de pintura era tal que a las sucesivas mujeres de Picasso, así como a las visitas que recibía en esos talleres, les causaba estupor. En este sentido, su falta de higiene personal también resultaba llamativa. Y su afición a recoger restos y detritus que las olas dejaban en las playas o en la basura mismo,
abunda en esta característica de vida desordenada, un poco a los síndrome de Diógenes, que encontraba también derivaciones en su caótica vida sentimental y de relaciones. Otra característica del arte moderno, asumida por Picasso, es la supresión de la perspectiva, que es otra manera de deshumanizar el arte, de regresar pues a la forma de mirar propia del bebé, para el cual no hay primer y segundo plano, o figura y fondo. Como dice Ortega, el recién nacido no sabe de distancias, su mundo es un plano pegado a sus ojos, necesita un aprendizaje de la acomodación ocular para ir situando los objetos en perspectiva. Al cabo de él, el plano del mundo se hace cóncavo y adquiere profundidad. Esa profundidad a la que renuncian los artistas modernos. La reducción de las figuras representadas a sus formas geométricas viene a ser otro rasgo de primitivismo. Un ejemplo de esto, de esta supresión de la perspectiva y de la reducción a la pintura a formas geométricas, sería la que Picasso realizó en 1908, Casita y árbol. De lo que se trataba, finalmente, era de aplicar el famoso precepto de Cézanne de tratar la naturaleza mediante el cilindro, la esfera y el cono. Por otro lado, Picasso decía precisamente de Paul Cézanne que era el padre de todos nosotros, refiriéndose a los artistas de vanguardia. Y Cézanne había dicho: el artista no es más que un receptáculo de sensaciones, un cerebro, un aparato registrador. Nada de teorías, obras. Las teorías pierden a los hombres. Somos un caos irisado. Me sitúo delante de mi tema, me pierdo en él. El hombre ausente, absorbido enteramente en el paisaje. La gran invención budista, el nirvana, el consuelo sin pasiones, sin anécdotas, los colores. Un cuadro no representa nada, no debe representar en principio más que colores. Hasta aquí la cita de Cézanne. Colores, es decir, exclusivamente lo que nos dan los sentidos, y no formas, por tanto, teorías, decía Cézanne, que es lo que aporta la mente. Esta fue, pues, otra de las vías hacia la deshumanización del arte. El hombre ausente, que decía Cézanne y que proponía. Es decir, la deshumanización que condujo hacia la progresiva difuminación de las formas, que pasaron a ceder el puesto a los colores. Precediendo al cubismo, ya los impresionistas habían constatado que en ese intento de acceder a la realidad, antes de que la humanicemos, de que añadamos a ella nuestras interpretaciones y conceptos, lo que efectivamente tenemos a la vista son solo colores. Llamar a esos colores árbol, montaña, persona, son efectivamente significaciones, conceptos creados por la mente humana. De ahí que el impresionismo tratase de desdibujar las figuras, es decir, las creaciones de la mente, para dejar solo lo evidente, lo que exclusivamente entra por los ojos, es decir, los colores. Por todo esto, pudo decir Ortega, el impresionismo
nacido de una antipatía hacia las cosas, atomiza las formas en puros reflejos. De una jarra, de una faz, de un edificio, pintará solo la masa cromática amorfa. Es curioso que en el test proyectivo de Rosas, en el test de las manchas de tinta, cuando en esas manchas de tinta, el sujeto analizado ve solo colores, sin que esos colores estén integrados en alguna clase de forma, ello resulta indicio seguro de trastorno psíquico. De manera confluyente con estas propuestas del arte plástico, Stéphane Mallarmé decía de la poesía, otro moderno, desde la parcela de la poesía: no escribimos los poemas con ideas, sino con palabras. Sin embargo, Ortega decía en sentido contrario a todo esto: un cuadro, una poesía, donde no quedase resto alguno de las formas vividas, serían ininteligibles. Es decir, no serían nada. Como nada sería un discurso donde a cada palabra se le hubiese extirpado su significación habitual. Los surrealistas, mientras tanto, pasaban a considerar que el consciente era el depositario de esos añadidos de la mente que había que desechar y que la auténtica realidad, una vez desconchadas esas adherencias mentales artificiosas, estaba en el inconsciente, allí donde todavía no ha intervenido la racionalidad y cuyos productos, los productos del inconsciente, pasaban a ser el objeto de sus representaciones artísticas. Otra manera más, pues, de deshumanizar el arte, que también Picasso llevó a cabo, por ejemplo, en otra de las facetas que ensayó, la de poeta. Compuso poemas precisamente con la técnica propuesta por los surrealistas, de escritura automática, asociando al azar libremente unas palabras con otras. Por lo demás, resultará infructuoso cualquier intento de encontrar alguna clase de interpretación o simbolismo detrás de todas estas pinturas de Picasso. Al contrario, lo que con ellas pretendía era suprimir, como vamos viendo, la significación. Por eso encajaba con irritación el que alguien le preguntara qué significaba tal o cual pintura suya. Por ejemplo, después de que su amigo Apollinaire le entregara a él, a Picasso, una pistola que había arrebatado a otro de los amigos comunes, Alfred Harry, porque Alfred Harry, estaba haciendo un uso imprudente y escandaloso con la pistola. Se la arrebató Apollinaire a Harry y se la dio a Picasso. Y Picasso, que por entonces, a principios de siglo, llevaba consigo esa pistola, una noche, cuando 4 alemanes le preguntaron por el significado de uno de esos cuadros, como decimos, consideraba estúpidas esa clase de preguntas, en respuesta disparó 4 tiros al aire, con lo que sus interlocutores echaron a correr. En otra ocasión, después de la liberación de París por las tropas aliadas, una americana le preguntó: «Mr. Picasso, ¿qué representa esta cosa, este cuadro?». «Esto, señora», contestó él sin pestañear, «esto representa $500.000». Bien, recuperando la narración de la biografía por la que antes de esta excursión
por el significado último de esta forma de hacer arte estábamos discurriendo, diremos que en el tiempo en que pintó Las señoritas de Aviñón, hacia 1907-1908, Picasso estaba más tenso que de costumbre. Su amigo Masjakov dijo que se volvió sombrío. Coincidió asimismo que en el Bateau Lavoir, el edificio que compartía con otros artistas bohemios, se suicidó, otro de los suicidios que acontecieron en el entorno de Picasso. Se suicidó un joven pintor alemán llamado Biegels, que vivía allí también. Fue el mismo Picasso el que lo descubrió colgado de una viga en su taller. Y Picasso, nos dejó de él, de Biegels, un buen retrato en el que se deja ver cómo el muchacho era débil de carácter y que además usaba y abusaba de todo tipo de estupefacientes, hasta el punto de haberse convertido en una ruina humana. Desde entonces, Picasso y Fernand decidieron no volver a probar las drogas, excepto el tabaco y el vino, que consumían con moderación. En junio de 1909, Picasso y Fernand fueron a pasar una temporada en Horta, en Cataluña. Allí, él había ya visitado aquel lugar, como dijimos hace un rato, realizó pinturas en las que se manifestaban claramente las nuevas direcciones que había tomado, las que manifiestamente traducían el cubismo. La montaña de Santa Bárbara, la fábrica de Horta, casas en la colina o el embalse. También realizó retratos de Fernández que, como era de esperar, no le gustaron nada a esta. Quizás el retrato más conocido de esta etapa es el que realizó de su marchante Ambroise Vollard en 1910. Faltaba poco para que el pintor cayera en el hermetismo, o menos que poco. Por ejemplo, en su cuadro de 1910, Mujer desnuda, en donde resulta imposible distinguir no ya si está desnuda, sino si es una mujer. En 1912 pasó a realizar el primer collage de la historia de la pintura moderna. Naturaleza muerta con silla de rejilla, en cuyo cuadro incrustó un trozo de hule que imitaba la base de una silla y rodeó el cuadro ovalado con una gruesa cuerda de cáñamo a modo de marco. Más adelante siguió con la técnica de los papiers collés, como en la pintura o así, frutero y vaso, en que pegó 3 tiras de papel de falsa madera y las juntó mediante trozos de carboncillo. Empezó a incorporar a sus pinturas recortes de periódico, partituras, papeles pintados, letras de imprenta, arena, yeso, serrín, cristal, cartón, telas. No contento con todo esto, en 1913 decidió que le faltaba abordar la tercera dimensión. Así que realizó construcciones del tipo de mandolina y clarinete, un objeto cubista de madera de abeto parcialmente recubierto de pintura. O guitarra, de 1912. También de finales de 1913 es
la mujer en camisa sentada en una silla, en la que no hay nada reconocible. Hacia 1910, la relación de Picasso y Fernand había empezado a enfriarse. Esta le achacaba a él su comportamiento egoísta en la vida cotidiana. Pablo conoció entonces a Eva Guel, de 27 años, y en el otoño de 1911 se hicieron amantes. En alguno de los cuadros empezó a figurar la leyenda Ma jolie, mi bonita, en referencia a ella. De salud muy quebradiza, Eva murió el 14 de diciembre de 1915, de tuberculosis o de cáncer. El luto, evidentemente, no le sentaba bien a Picasso. En 1913 había muerto también ya el padre de Picasso. Si Eva había muerto en diciembre, en el otoño previo, Picasso ya había conocido a una tal Gaby Lapeyre, probablemente una cantante de cabaret. Poco después conoció a Irene Lagut y aún en el invierno a otra joven más que le abandonó porque, según dijo, le parecía siniestro. Y así pasaron por su vida otras mujeres más, algunas de ellas solapándose con la anterior, hasta que en 1916 conoció a Olga Koklova, una bailarina de 25 años. Él tenía entonces 35, que bailaba en el ballet de la compañía de Diaghilev, con quien Picasso trabajó en la preparación de varias escenografías. María Zambrano decía que si es algo la mujer en la vida, quizá de todo hombre, es creadora de orden. Algo que parece perfectamente aplicable a lo que en principio supuso Olga Koklova en la vida de Picasso. Para empezar, se propuso hacerle renunciar a sus hábitos de bohemio y a su negligencia en la manera de vestir. También creía que terminaría con su desorden, que ya antes de visitar su casa adivinaba que iba a ser espantoso. Si hubiera conocido el cubismo de su por entonces prometido, le habría horrorizado. Así que Picasso la pintó de una manera totalmente clásica. Es el caso del hermoso retrato de Olga en un sillón. Pablo, para complacerla, cambió de estilo, no solo en materia de arte, sino también en su comportamiento social. Su vida de bohemio terminó del todo cuando se casó con Olga el 11 de julio de 1918. Un matrimonio que de manera tormentosa durante buena parte del tiempo duró más de 37 años. El nuevo estilo que reflejaban las pinturas de Picasso, bajo la influencia de su mujer, de Olga, queda reflejado, por ejemplo, en la lectura de la carta que realizó en 1921, también en La flauta de Pan de 1921, o en Tres mujeres en la fuente, asimismo de 1921. Sin embargo, no había renunciado al estilo cubista, como demostró con el cuadro Los tres músicos, también de 1921. Pero, como fiel reflejo de su nueva situación familiar, pintó asimismo en 1922 Familia a la orilla del mar. Y es también de esta época
dos mujeres corriendo por la orilla de la playa y Paulo vestido de arlequín. Paulo fue el hijo que tuvo con Olga Koklova. Pero aquella relación con Olga no podía acabar bien. Mientras que ella era el orden personificado, él era el eterno desorden, la imprevisión hecha hombre. Y esas naturalezas profundas de ambos acabaron imponiéndose y llevando al conflicto, que se manifestaba en violentos arrebatos de cólera por parte de Picasso. El punto de inflexión llegó también a la pintura con la danza de 1925, contrapunto de la danza, la otra danza de Matisse, que pasaba a suponer un adiós definitivo, la danza de Picasso, al neoclasicismo. La anatomía de los personajes representados empezaba a no tener ya nada que ver con la realidad. Por el contrario, en un clima de violencia y rabia, los monstruos pasaban a desempeñar un papel esencial. De 1925 es también El beso, donde dos monstruos fusionan bocas, ojos y sexos en un cuadro en el que por todas partes aparecen puntas aceradas, clavos, asperezas, pinzas, cosas que hieren y desgarran. En enero de 1927 ve por la calle a Marie-Thérèse Walter, una adolescente de 17 años a la que, sin conocerla, agarra por el brazo allí en la calle, se presenta a ella interesado y la invita a visitarlo en su taller. Él tenía 46 años, 29 más que aquella adolescente. En julio, había conocido en enero, en julio ya la había convertido en su amante. Marie-Thérèse era la antítesis de Olga. Sumisa, hacía todo lo que Picasso quería. Tuvo Picasso que adoptar toda clase de precauciones para que Olga no se enterase de su relación y también para que no trascendiese, puesto que ella era una menor y podía ser denunciado por corrupción de menores. Durante lustros llevó una doble vida ocultando esta relación. En 1928 empezó a realizar esculturas de hierro. De 1934 es, por ejemplo, Mujer en el jardín, para la que utilizó muelles y laminillas de metal para representar el pelo. Reciclaba todo tipo de materiales de desecho. Otra de sus esculturas de entonces es Mujer con jarra, de 2,80 metros de altura. Y otra más, Bañista tendida. Muchas de estas esculturas estaban dedicadas a Marie-Thérèse. A Olga le dedicaba cuadros como Bañista sentada a la orilla del mar, que recuerda a una mantis religiosa y que vendría a ser la alternativa pictórica a una relación que se había vuelto violenta, hasta el punto de que, como el mismo Picasso contó, la llegó a arrastrar por el suelo tirándola del pelo para callar sus gritos. A Marie-Thérèse la pintaba de una forma más caritativa, como en Mujer con boina naranja. En 1935, esta última, cuya relación seguía manteniéndose en secreto,
comunicó a Picasso que estaba encinta. Nacería así una hija a la que llamaron Maya, que quedó inscrita en el registro civil como hija de padre desconocido. Con Olga, mientras tanto, independientemente de todo esto, acordó una separación con reparto de bienes. Desde entonces, Picasso recuperó la vida mundana de la que Olga le había privado. Fue así que en el invierno de 1936 conoció también a Dora Maar, fotógrafa de ideología de extrema izquierda y a la que precisamente habían encargado un reportaje sobre el pintor. Nuevo amante que vino a incorporarse a la complicada miscelánea amorosa de Picasso, que seguía casado, aunque separado, y con un hijo, y tenía una amante y una hija con ella. Por si fuera poco, su amigo Paul Eluard, muy progre y liberado, ofreció a Pablo acostarse con su bella mujer Nus, proposición que con la anuencia de Nus, Picasso, por supuesto, no rechazó. Nada de todo esto, sin embargo, desanimó a Dora Maar, que pasó a convivir con Picasso. Comenzó la Guerra Civil Española. El gobierno de Azaña, consciente de la importancia que tendría sobre la opinión internacional el apoyo de un artista tan famoso como Picasso, le nombró director del Museo del Prado. Sus funciones, sin embargo, fueron meramente honoríficas. Asimismo, y como en mayo de 1937 debía inaugurarse en París una exposición internacional, el gobierno español del Frente Popular pidió a Picasso que participara en la decoración del pabellón español. El artista entonces decidió que el tema de la pintura que habría de aportar al pabellón sería Guernica. El cuadro empezó a pintarlo el 1 de mayo y lo terminó a finales de junio de 1937. Y pasará este cuadro, Guernica, a ser, junto a las señoritas de Aviñón, el cuadro, la otra obra más famosa del artista y la más conocida de todo el arte moderno. Para empezar, el cuadro provocó consternación entre los dirigentes del Frente Popular, para empezar entre estos personajes. Sin embargo, fue asumida y emprendió una gran gira de exposiciones en beneficio del bando Frente Populista español y estuvo expuesta en el MoMA de Nueva York, Museo de Arte Moderno, hasta que pasó definitivamente a exponerse en España en 1981, una vez muerto Franco, tal y como deseaba Picasso. A modo de valoración, expondré lo que dijo Albert Boadella, personaje que a mí me merece un gran respeto, y que dijo: Picasso es una mierda y el Guernica unos garabatos. Mientras tanto, Dora Maar pasó a ser, en las representaciones que hizo de ella Picasso, la mujer más maltratada de todas las que se relacionaban con él. Repetía que no podía imaginarla de otro modo que no fuese llorando. «No me atraes», le decía cruelmente Picasso una y otra vez,
con su brutal sinceridad. Y no tardó en comprender que los estados de aquella mujer desgarrada y que tenía crisis de llanto frecuentes llegaban a procurarle un agudo placer. Algunos testimonios acreditan que la pegaba con ese propósito. En 1942 asistió con regocijo a la disputa violenta, llegaron las dos a las manos, entre Marie-Thérèse y Dora Maar, en las que ambas pretendían ser la preferida de Picasso. Él continuó saliendo con las dos. Mientras en la Segunda Guerra Mundial duró en París la ocupación nazi, Picasso nunca llegó a ser molestado por los alemanes y siguió haciendo su pintura sin contratiempos. De 1940, por ejemplo, es su Café en Guayán, una pintura bastante alegre. Los retratos de mujeres, salvo si se tratara de Marie-Thérèse o de su hija Maya, representaban siempre criaturas horrorosas, con el rostro y el cuerpo dislocados o maltratados al máximo. Entre las obras más destacadas de aquella época está La pesca nocturna de Antibes, de 1939, un lienzo de casi 9 metros cuadrados. Naturaleza muerta con cráneo de toro, de 1942. Y la claustrofóbica Alborada, también de 1942. Y entre las esculturas, La grulla, fabricada con un patinete, un montante metálico y una pluma. Asimismo, su famosa cabeza de toro, con el sillín y el manillar de una vieja bicicleta. Y El hombre del carnero, la escultura más célebre de Picasso, resultado de largos meses de trabajo entre 1942 y 43, y que mide más de 2 metros de alto. En mayo de 1943, mientras comía, como habitualmente, en el restaurante Le Catalan, con Dora Maar y con otra mujer, pidió a un actor que le presentara a las dos muchachas que le acompañaban y ocupaban una mesa vecina en el restaurante. Una de ellas era Françoise Gillot, de 24 años. Picasso tenía entonces 62. Françoise decía que era pintora y aquellos fueron los prolegómenos de una relación, una más, que duró 10 años, 7 años de ellos conviviendo bajo el mismo techo, y que convertiría al pintor en padre de 2 hijos más, Claude y Paloma. No tardó aquella relación en volverse áspera. En un determinado momento, Picasso dedicó a Françoise la frase tantas veces citada: para mí, solo hay 2 clases de mujeres, o diosas o felpudo. Y las diosas, evidentemente, solían durar poco. Mientras tanto, Dora Maar se hundió en una profunda y patológica depresión, para la que evidentemente tenía predisposición propia, pero que sin duda alimentó el trato que Picasso le daba. Este, como modo de despedida, llegado un momento, le regaló a Dora Maar una casa en la Provenza. El 5 de octubre
de 1944, el periódico L'Humanité, órgano central del Partido Comunista Francés, publicó la noticia: Pablo Picasso se había afiliado al partido. Evidentemente, no se afilió por pertenecer, como canta la Internacional, a los parias de la tierra, ni porque estuviese dispuesto a poner en común, comunista, su por entonces inmenso patrimonio, con los que sí que eran auténticos parias. Hay que interpretar que los motivos de su afiliación eran más psicológicos que materiales, y habrían de residir en el hecho de que los comunistas expresaban, como él, rebeldía contra el mundo, la que Marx, citando el Fausto de Goethe, cifraba en la máxima: todo lo que existe merece perecer. Máxima que Picasso se había dedicado a plasmar en la descomposición que se reflejaba en sus pinturas. Picasso se mantuvo fiel al Partido Comunista mientras Stalin vivió, y aún más tarde, cuando los soviéticos invadieron Hungría en 1956 o en 1968 con la invasión de Checoslovaquia. 3 meses antes del final de la guerra, en febrero de 1945, Picasso realizó una gran tela, el osario, un amontonamiento de cuerpos masacrados que yacen bajo una mesa de cocina donde descansan una cacerola y una jarra vacía. Una de las pinturas más desesperadas de toda la obra picassiana. Sin embargo, poco después pintó La alegría de vivir, su obra más importante de esa época, y también contrapunto de la homónima de Matisse. Pronto empezaría a desarrollar su faceta de ceramista. De 1948 es la famosa foto que hizo Robert Capa de Picasso sosteniendo una sombrilla detrás de la imponente François Giraud. Por la vía de su adhesión al comunismo apareció la que sería una amante más de Picasso, Geneviève Laporte, una estudiante comunista de 17 años cuando la conoció, en 1945, pero solo la convirtió en su amante en 1951. Ella tenía entonces 23 años y Picasso 70. Por entonces, la relación con Françoise ya se había deteriorado seriamente, aunque la presencia de los hijos, Claude y Paloma, salvaguardaba un mínimo de cohesión familiar. Sin embargo, Picasso no tenía ningún reparo en mantener continuas aventuras amorosas. Le bastaba con echar mano del montón de admiradoras, todas en celo picassiano. No tenía más que elegir. Finalmente fue Françoise la que dejó a Picasso en septiembre de 1953. En octubre, Picasso propuso a Geneviève Laporte convertirla en su nueva compañera. Entre ellos había, recordemos, 46 años de diferencia. Ella manifestó reticencias, claro, Picasso no hacía más que dejar mujeres y coger otras. Y Picasso entonces empezó a cortejar, o quizá sería mejor de decir ser cortejado, por una dependienta de una tienda de alfarería que tenía ya una hija de 6 años, Jacqueline Roch, de la cual
ya era amante también. Tenía 25 años y fue la mujer que entonces ya necesitaba a Picasso, la que supo perfectamente llevar la casa, administrar los dineros, revisar la correspondencia y filtrar las visitas que Picasso recibía. Uno de sus amigos dijo que Jacqueline es la única mujer que ha conseguido manejar a Pablo a su antojo. El 13 de diciembre de 1954 inició el pintor un gigantesco trabajo. Hizo 15 variaciones de Las mujeres de Argel, lo que ya hemos recordado, ciclo que terminó en febrero de 1955. En 1957 se enfrascó en la serie de Las Meninas y en 1959 la serie de variaciones de El almuerzo en la hierba de Manet. El 2 de marzo de 1961 se casaba Picasso por segunda vez y en esta ocasión con Jacqueline. Pasó los últimos 12 años de su larga vida en una relativa soledad, custodiada por su fiel mujer. En 1965 sufrió la extirpación de la próstata y, al parecer, de la vesícula biliar. Muerte era para Picasso una terrorífica palabra que, supersticioso como era, nadie podía pronunciar en su presencia. Tratando de huir de ella, de la muerte, se entregó en su última etapa a un frenesí creciente de trabajo. Ahora utilizaba mayor número de colores y más violentos. Desde 1967, con 86 años, le aquejaba ya una sordera creciente. En 1972 dibujó un autorretrato aterrador con lápices de colores que le representaba mucho más marcado por la edad de lo que en realidad estaba, y con los ojos abiertos de par en par. Abiertos de par en par ante la muerte, su propia muerte. El 8 de abril de 1973, a los 91 años, la muerte vino efectivamente a buscarlo. El día anterior todavía estaba trabajando. Jacqueline prohibió la entrada a la inhumación del cuerpo a sus hijos y a Marie-Thérèse Walter. François Gillot no apareció y Olga Koklova había muerto en 1955. Marie-Thérèse Walter se suicidó en 1977. Jacqueline Roch lo hizo en 1986. Bien, pues concluyamos. Toca preguntarse, ¿cómo es posible que un artista como Picasso, que llevó al arte hasta el esperpento, la descomposición y el caos, pueda resultar ser el artista más influyente de este tiempo? Recuperamos aquí, al final del vídeo, palabras como al principio de Carl Gustav Jung, que decía: el artista es el portavoz de los secretos psíquicos de su época, involuntario como todo profeta auténtico, a veces inconsciente como un sonámbulo. Tiene la ilusión de que habla por sí mismo, mas quien habla por sus labios es el espíritu de su época. Y complementan muy apropiadamente estas palabras que específicamente dedicó Octavio Paz a Picasso. Se preguntaba, para empezar, Octavio Paz: ¿Picasso se parece a su tiempo? Y contestaba: ya dije que se parece tanto
que esa semejanza se vuelve identidad. Picasso es nuestro tiempo, pero su parecido brota precisamente de su inconformidad, sus negaciones, sus disonancias. Y añade Octavio Paz: una sociedad que se niega a sí misma y que ha hecho de esa negación el trampolín de sus delirios y sus utopías, estaba destinada a reconocerse en Picasso, el gran nihilista, y asimismo el gran apasionado. Y concluye Paz, y nosotros también: la paradoja de Picasso, como fenómeno histórico, consiste en ser la figura representativa de una sociedad que detesta la representación. Mejor dicho, que prefiere reconocerse en las representaciones que la desfiguran o la niegan. Las excepciones, las desviaciones y las disidencias. Hasta aquí este largo vídeo dedicado al artista más influyente de nuestro tiempo, Pablo Picasso. Hasta otro vídeo, amigos.